Señor y Padre amado, te damos gracias, tú eres bueno. Bendice este tiempo, por favor, y ten misericordia de nosotros, porque nos acercamos al lugar santísimo de nuevo. Y estamos viendo tu santidad. Y eso es de temer, de tener temor y temblor. En el nombre de Jesucristo te lo pido que tú nos auxilies. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar el discipulado teológico y vamos a continuar con la serie de la santidad, o los atributos de Dios, y estamos viendo la santidad de Dios. Habíamos hablado hoy, hace 8, de la definición, y voy a recordárselas. Por definición, habíamos dicho que la santidad de Dios es la gloria incomparable de la naturaleza divina. Repito, la santidad de Dios es la gloria incomparable de la naturaleza divina. La santidad de Dios lo pone por encima de todo en su majestad. Lo aparta para su propio honor, en su excelencia moral, lo pone en contra de todo lo que lo deshonra y lo pone con los humildes para levantarlos. Es el atributo de atributos, ¿recuerdan? Porque habíamos dicho, a la luz de lo que habían dicho también otros reformadores como John Hill, que la santidad de Dios es un atributo majestuoso porque se permea los demás atributos. Por ejemplo, Dios también es un Dios de ira, pero su ira es santa. Dios es amor, pero su amor es un amor santo. No es un amor como el humano, que tiende a ser más erótico que otra cosa. No, el amor de Dios es santo. La justicia de Dios es santa, ¿verdad? Su magnificencia, su poderío, su omnisciencia, todos los atributos de Él tienen que ver con su santidad. El ser de Él es santo. Él es perfectamente santo. De modo que hoy vamos a hablar sobre algo que tiene que ver con la santidad y hoy vamos a estar indagando en ese encuentro que tiene un hombre que hace un impacto grandísimo en el Antiguo Testamento, ya que es el más citado en el Nuevo Testamento. ¿Saben quién es? ¿Cuál es el profeta más citado en el Nuevo Testamento? ¿Alguien sabe? Isaías. Vamos a Isaías capítulo 6, por favor. Nos vamos a acercar a este texto con temor y temblor. Antes me llamaba la atención el himno Sublime Gracia, porque hay una parte que dice, me enseñaste a temer. Hay una parte del himno que dice, me enseñaste a temer. Hermanos, porque la gente no conoce la santidad de Dios, no teme a Dios. Yo quiero que salgamos de hoy acá con más temor de Dios, ¿sí? Entonces, entremos a este texto y yo quiero tomar tiempo para dar un poco de contexto, porque eso va a impactar cómo nosotros nos vamos a acercar a este texto, ¿sí? Isaías capítulo 6, ¿lo tenemos? Ya llegó. Sí. Ahí está, ansioso por venir. Amén. Hermanos, lo tenemos. Dice, verso 1. En el año que murió el rey Usías. Detengámonos ahí. En el año que murió el rey Usías. Si el texto inicia mencionando este dato importante, es por algo, como todo en la Biblia. Y yo quiero que nada más recordemos quién fue Usías y por qué es importante que nos detengamos acá antes de entrar a la santidad de Dios revelada en este majestuoso texto. En Usías también es conocido como Azarías en 2 Reyes 15. Ahora, ¿quién fue el Usías? Él fue rey en Judá. Recuerda que Israel se dividió en dos, ¿verdad? En el norte, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur estaba la tribu de Judá y Benjamín, y en el reino del norte estaban el resto de las tribus, y a eso se le llamaba Israel. Usías empieza a reinar aquí en el reino del sur, ¿verdad? Y recordemos que Judá pertenece a Jerusalén. Jerusalén más bien pertenece a Judá.
Es Jerusalén donde está el centro operativo de todo el relato y correlato bíblico, ¿verdad? Entonces él comienza a reinar ahí. Su nombre significa Jehová es mi fuerza. Bonito nombre, Usías, Jehová es mi fuerza. Y él comenzó a reinar, escuchen jóvenes, a los 16 años. ¿Ustedes se imaginan gobernar una nación a los 16 años? Él comienza a los 16 años. Y según Crónicas, Segunda Crónicas, capítulo 26, que es donde se narra mucho de sus logros y virtudes y el fracaso final, ahorita vamos a ver eso. Él reinó por 52 años. ¿Alguien bueno por las matemáticas? 52 más 16, 68, ¿verdad? Muere a los 68 años. Pero reinó por 52 años en Jerusalén. Pero fue un reinado muy próspero. El reinado de él se caracteriza por un buen inicio, porque en 2 Crónicas 26, vamos ahí a 2 Crónicas para que usted vea nada más algunos textos. Si usted quiere ver en detalle la vida de él, el motivo a que lo haga, es bellísimo ver la vida de él y el final de él tiene que ver mucho con el texto de Isaías. Por eso quiero iniciar dándoles un contexto de esta porción tan importante, porque es cuando él muere que Isaías tiene esa visión. ¿Ok? Entonces, en el verso 4 dice que e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. El padre de Usías había sido de muy buena influencia para él. Había sido muy buen padre y fue rey. A él le tocaba heredar el trono y él imitó a su padre. Incluso sobresalió mucho. De manera que él inicia muy bien. ¿Cómo inició él? Haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Él buscó a Dios mientras estaba vivo, vea el verso 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en esos días en que buscó a Jehová, ¿qué hizo Dios? Él le prosperó. Y usted puede ya aplicar muchas cosas a su vida de este texto, pero esa no es la idea. Pero no hay que dejarlo pasar. Todo aquel que busca a Dios y que anhela hacer la voluntad de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Dios te va a estar contigo, Dios te va a ayudar a prosperar, porque la obra que Dios quiere que hagamos aquí en la tierra es la de Él. Dicho sea paso, eso que hablamos en los anuncios, átelo aquí. Si queremos hacer la obra de Dios, Él nos va a ayudar a que esta obra prospere. Muy bien, vean qué lindo empieza Él. Buscó honrar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Dios, al hacer eso, Él prospera su reinado. Y cuando usted lee el texto, usted va a ver que este Usías fue un gran estratega militar. Él no solamente fue un gran estratega militar, él tuvo visión militar y puso fuertes campamentos militares en el desierto y en otros lugares para tener a Jerusalén bien cuidada. No solamente eso, él fue un gran arquitecto. Él diseñó torres y cosas, él tenía muchos talentos que Dios le dio y los desarrolló. Gran estratega militar, un gran arquitecto, y empieza Dios a bendecirlo. Él edificó torres en Jerusalén y cosas de estas. Pero algo pasa del verso 16. Del 1 al 15, usted está enamorado de Usías. Usted dice, wow, qué lindo este rey, cómo Dios lo prospera, qué bendición. Pero pasa algo, verso 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Vea lo que hizo él. Entra en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Un pecado hizo él. Si usted narra la vida de él, o sea, está viendo un montón de años de buen trabajo de él como rey, Usías. El pueblo estaba contento porque Dios estaba prosperando el reino del sur. Jerusalén estaba siendo prosperada. Sus enemigos le tenían mucho respeto a Usías porque su fama se había extendido a las naciones vecinas. Y todo eso, lamentablemente, hace que se infle el orgullo de él. Hace que se infle el orgullo de él. Entonces, él hace algo indebido. Él entra
al templo a quemar incienso. Y resulta que él no era sacerdote para hacer eso. Y entró tras él, verso 17, el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y si usted sigue leyendo la historia, a él no se le quitó esa lepra. Él muere lleno de lepra. Lo que quiero que ustedes vean, ahora que regresemos entonces a Isaías, es que esta historia de este rey Usías termina con un rey próspero que hizo la voluntad de Dios, que vivió una vida ejemplar, pero por causa del orgullo y por un pecado, lamentablemente él termina mal. Y Dios, como a quien toma por hijo lo disciplina, le da a él lepra y muere leproso. De hecho, su hijo, quien vuelve al trono, después de él, pero antes de que él muriera, su hijo empieza a ejercer el gobierno porque ya él no podía. El que estaba leproso era sacado fuera del campamento porque estaba impuro o era inmundo, pero solo hizo un pecado. Y ese es el punto que yo quiero que notemos hoy, ahora que entramos al texto bellísimo de la santidad de Dios. Esto lo sabía Isaías. Él muere, o sea, Isaías es el que está escribiendo, Isaías es el que va a tener esta visión y este encuentro con ese Dios tremendamente santo. Isaías es testigo de que un rey en la tierra había muerto, Usías. Cualquiera, humanamente hablando, podría decir, pero ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué no tomó en cuenta tantas cosas buenas que Usías hizo? ¿Por qué no le tomó en cuenta tantos años que le hizo bien a su pueblo en Jerusalén? Y solo por un pecado le hizo eso. ¿Saben por qué Dios actuó así? Porque Dios es tremendamente santo. Y no hay ningún pecado que sea justificado. Ninguno. ¿Por qué? Porque Él es tremendamente santo. Y yo creo que así debemos iniciar y acercarnos al texto de Isaías, teniendo muy en cuenta quién fue Usías. Porque eso apunta a cuán santo es Él. Y Él dijo cómo deberíamos adorarlo y servirle. Él reguló la adoración del templo y Usías, por su orgullo, viene a decirle a Dios: sí, pero yo soy Usías, así que yo voy a hacer, aunque usted ya dijo cómo hacerlo, yo voy a hacerlo a mi manera y voy a venir a ofrecer incienso, porque yo soy Usías. Vea todo lo que he hecho. ¿Y qué podemos ver esto? Que Dios ha demandado que le adoremos de la manera que Él quiere que le adoremos, no a la manera de nuestra imaginación, ni a la manera que nosotros queramos, porque Él ha estipulado en su palabra cómo debemos adorarlo a Él, porque Él es santo. Y si queremos agradarlo, debemos contemplar su santidad y someternos en temor a su palabra para adorarlo como Él quiere que lo adoremos. De manera que entonces, así empieza el texto. Isaías entonces sabía quién fue Usías, pecó, un solo pecado le causó la lepra y la lepra lo mata. Y Jerusalén se queda sin rey. ¿Ok? El trono de Jerusalén estaba en ese instante vacío, pero no el trono del cielo. Y eso es lo que él quiere dar a entender. Mira, y dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Un rey en la tierra muere y el trono queda en ese instante vacío, pero un trono del cielo nunca está vacío. Y algunos teólogos respetables apuntan este primer texto a que Isaías estaba viendo la entronización de Cristo. Y yo quiero que vayan conmigo a San Juan, capítulo 12, por favor.
verso 41, 12 y el verso 41. Voy a esperar que ustedes lleguen ahí para que lo lean conmigo, por favor. ¿Lo tenemos, sí? Dice así la palabra de Dios: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Qué dijo Isaías? Bueno, el texto, en el contexto, Jesús está citando a Isaías, la visión que Isaías recibió en Isaías capítulo 6. Y dice el verso 41 que él dijo esto, Isaías dijo esto, cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Cuál gloria? La de Cristo. ¿Y habló acerca de quién? De Cristo. Por eso algunos teólogos dicen que lo que Isaías estaba viendo era la entronización del Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces, a ese Señor, que en el hebreo es Adonai, la palabra hebrea Adonai, Señor, está sentado en su trono, y entonces Isaías está teniendo la visión de Jesús sentándose a la derecha del Padre para finalmente, en el último tiempo, poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Esa es la visión que él está teniendo. Yo estoy de acuerdo, según lo que vemos en San Juan, capítulo 12, verso 41. El mismo Jesús lo está citando. Jesús está diciendo que ese Señor que Isaías vio fue el Señor Jesucristo. Y lo vio en su gloria, porque de todos modos nadie puede ver la esencia de Dios. Sería destruido, no quedaría vivo. Él pudo ver la gloria de Cristo en su majestad. Sus faldas llenaban el templo, su gloria estaba llenando el templo. Y entonces vemos a Dios, a Cristo, el Hijo de Dios, sentado en el trono, y ese trono es sublime. Su gloria está llenando el templo. Ese escenario es un contraste a la caída de un rey en la tierra. Es lo que el Espíritu Santo nos está queriendo que veamos. Se me fue la palabra. Efímero, que es la vida aquí en la tierra, por más reyes poderosos que sean, la vida aquí es efímera, pero Dios es eterno. Cristo y su reino es glorioso y eterno. Entonces hay un contraste entre esos reyes aquí en la tierra y el Rey celestial y su gloria. Y ese trono se sienta entonces aquel cuya gloria y majestad están por encima de toda la creación. Este Dios majestuosamente santo. Lo que sigue viendo Isaías es tremendo. Dice, por encima de él, de ese trono, habían serafines. Y se nos describe un poco a estos seres celestiales. Esos serafines, dice que cada uno tenía 6 alas. 6 alas. 2 cubrían sus rostros, 2 cubrían sus pies y con otras 2 volaban. Esos seres estaban proclamando algo alrededor del trono, porque cada uno daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La semana pasada vimos en Levítico que Dios mismo se declara a él santo. Sed santos porque yo soy santo. Ahora vemos criaturas celestiales, serafines, proclamándolo, que él es santo, santo, santo. Algunos han dicho algo interesante. Sabemos que Dios es un Dios que es uno, pero en 3 personas. Dios Padre es santo, Dios Hijo es santo y el Espíritu Santo. Algunos teólogos dicen, es que están cantando en el cielo, Dios Padre es santo, Dios Hijo es santo, Dios Espíritu Santo es santo, 3 veces. Todo apunta, hermanos, a que Dios es perfectamente santo. Esto apunta a la definición que ya hemos explicado. Él es sublime y en Él no hay nada impuro. Él es perfectamente santo. Es lo que quiere decir esta expresión. En Él no hay impureza alguna, no hay nada malo. Isaías está teniendo un encuentro con este Dios que es perfectamente
puro. Dígame una cosa, ¿cuál de ustedes irían a una boda? Mujeres acá, imagínense que usted es la novia y va con ese vestido blanco, reluciente. Y nosotros, imaginémonos que somos los novios y vamos con esos zapatos, ¿verdad? Que brillan y el mocasín o el traje, ¿verdad? Y hasta sombrero. Yo si me pudiera casar otra vez iría como vestían antes los puritanos. Pero imagínense que la puerta está a 10 metros y usted tiene que pasar por el fango. ¿Cómo va usted a llegar ahí? ¿Verdad? Usted dice, yo no quiero que ni el fango se acerque a mí. Soy bellísima, diría usted. El hombre diría, estoy bien chaneado. ¿Cómo yo voy a pasar por el fango? ¿O cómo voy a permitir que el fango se acerque a mí? Imagínense eso a un nivel celestial. Este Dios está perfectamente puro y no va a permitir que nada impuro se le acerque a él. Por eso Usías fue castigado por Dios, porque un solo pecado ofende a Dios. Es lo que dice Santiago, que cualquiera que rompa una sola ley es culpable de todas. Por eso es tan importante que ver este atributo de Dios. Ver cuán sublime y cuán majestuosa es su gloria, y su santidad es tan bella que nosotros, ni ningún ser humano, puede acercarse a Dios. Por eso el ser humano huye de Dios, de hecho, porque Él es santo y puro y nosotros no. Por eso se cumple lo que pasó en el Edén. Adán pecó y Eva pecó y este Dios santo vino a preguntar por ellos y ellos se escondieron. Porque ahora querían estar escondidos porque se veían sucios por el pecado. Y el Dios es puro. Y no tiene comunión con esa impureza. Por eso era necesario un sacrificio expiatorio. E Isaías está teniendo entonces un encuentro con este Dios, pero él lo está teniendo en vivo. Nosotros todo esto estamos teniéndolo en la imaginación, pero es que él lo tuvo en vivo. Él tuvo en vivo a este Dios perfectamente santo y puro. Y a sus serafines volando y explicando estas cosas o declarando estas cosas ahí alrededor del trono. Eso es impactante para Isaías. Esa santidad de Dios, como se señala el pastor Paul Smalley, que es el profesor del seminario de nosotros, dice, esta repetición señala una santidad suprema y absoluta, única en su clase, que separa a Dios infinitamente de su creación. Porque la Biblia dice, no dice en ningún lado que Dios es amor, 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 ni justo, 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 sino que dice que Él es santo, santo, santo. Dios es un Dios de tal trascendencia, belleza, majestad y gloria, que los mismos ángeles se deslumbran, por eso tenían que taparse los ojos. Y algunos comentaristas dicen que ellos se tapan los pies porque ciertamente los pies es lo que nos recuerda que somos criaturas. Con los pies caminamos sobre esta tierra. Ninguno de nosotros volamos, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos dio dos pies para que Dios estos pies nos recuerden que nosotros somos de esta tierra? Dios no es de este mundo. Él es celestial y sublime, nosotros sí. Nosotros caminamos por una tierra a la cual estamos destinados a regresar y lo vimos el martes en el funeral. Somos polvo y al polvo vamos a regresar. De tal manera que esos seres se cubrían los pies porque ellos también tenían que recordarse que ellos también eran criaturas de Dios. Esta majestad entonces de Dios, esa santidad, es majestuosa, es trascendente, porque Él es completamente puro, infinitamente superior a nosotros. En Él hay una pureza inmoral. Habacuc 1:13 declara, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes mirar la iniquidad. Ese profeta, Isaías, cae postrado, no por una amenaza, sino por el impacto de la gloria santa de Dios. Sigamos leyendo, dice el uno a otro, estaba diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esta porción de toda la tierra está llena de su gloria, es el ya, pero todavía no. El ya
pero todavía no, porque aún la tierra no está llena de su gloria, ¿o sí? ¿Acaso no vemos maldad, mucha maldad en muchos lugares? Es el ya, pero todavía no. Verso 4 dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esta visión la está teniendo Isaías. ¿Se acuerdan que el humo tiene que ver con nubes, con gloria? Porque así descendía Dios en el tabernáculo en una nube de día. Este texto está manifestando la gloria suprema de este Dios majestuoso, su supremacía en gloria. Maravilloso Señor. Y vamos a dejar el siguiente texto para hoy en 8, porque vamos a ver cuáles las implicaciones que tiene su majestad para con el hombre. ¿Por qué este encuentro con un Dios tres veces santo debe traer una reacción como la que tuvo Isaías? Eso lo vamos a ver en detalle de hoy en 8. Por ahora, ¿qué implica esto que acabamos de ver apenas? Podemos decir, hermanos, que conocer a Dios de esta manera, como nos estamos acercando, tiene que traer en nosotros mucho agradecimiento. Si usted es hijo de Dios, si usted no es hijo de Dios, la razón por la cual usted no viene a Cristo es porque Él es supremamente santo y usted no quiere nada con la santidad. Usted quiere vivir su vida como se le dé la gana, quiere acariciar, tocar y disfrutar el pecado. Eso es lo que usted desea. Pero los que somos hijos de Dios queremos y anhelamos todo lo contrario. Al venirnos a acercar a este Dios tremendamente santo y puro, usted y yo tenemos que tener un corazón agradecido, porque de no ser por la sangre de Cristo Jesús, ni usted y yo tendríamos comunión con Él. Punto. Si no es por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ni usted y yo tenemos la comunión ni el deseo de estar en compañerismo con este Dios, porque Él es tremendamente santo. En segundo lugar, nosotros deberíamos cada vez más tener una adoración temerosa y reverente y no jugar con el pecado, porque igual que Isaías, a usted y a mí nos puede pasar lo mismo. Si somos hijos de Dios, Dios a quien ama, toma por hijo, Él disciplina. Usted y yo podemos tener una vida muy linda, muy próspera, espiritualmente hablando, ir avanzando en nuestra vida espiritual, pero cuidado, porque hay alguien muy sutil que se esconde en usted y en mí, está en usted y en mí, que se llama orgullo. Orgullo. Por eso cayó Usías, por el orgullo. Y hay orgullo espiritual, hay orgullo religioso, porque ya yo me empiezo a sentir mejor que el otro. Cuidado, porque eso es orgullo. Y antes de la caída está el orgullo, explica Salomón en Proverbios. Debemos tener cuidado con el orgullo y debemos tener cuidado con el orgullo a nivel de iglesia. No sentirnos, somos más superiores a otras iglesias. No, y debemos entonces venir con adoración temerosa y reverente a adorar a Dios como Él quiere que lo adoremos. Nosotros somos una iglesia que se caracteriza por abrazar el principio regulador de la adoración, cuyo principio muchas iglesias desconocen, pero en términos de adoración se dividen en dos: principio normativo de la adoración y principio regulativo de la adoración. El principio normativo lo que explica es que si Dios no lo prohíbe en su palabra, adorémoslo. Pongamos danzas, obras de teatro, testimonios, presentemos a los niños, cantemos feliz cumpleaños, y todo dentro del culto público. Dios no lo prohíbe, hagámoslo. El principio regulativo de la adoración, por otro lado, enseña, si Dios no lo prohíbe, no lo vamos a hacer. Si Dios no dijo que no hiciéramos eso, tampoco lo vamos a hacer. Vamos a hacer lo que Dios dice que hagamos. Porque habían varias manifestaciones de alabanza y adoración en la Biblia, y eso es lo que algunos confunden. David danzaba y el pueblo se hacía algarabía en algunas manifestaciones de alabanza, pero eran cuando venían de conquistas militares y venían en procesión alegres regresando a Jerusalén. Pero otra cosa es la adoración en el tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios. Había una regulación especial ahí. Moisés podía celebrar
a Dios de una forma como él quisiera en la tienda. Pero Dios le dice, pero en el tabernáculo así se va a hacer. Son los levitas y eso es lo que tienen que hacer ellos. Si no, vea a Adad y Abiud, hijos de Aarón, por ofrecer fuego extraño, Dios los consumió. Porque Dios dijo, así yo quiero que me adoren. Y que no me adora así, si Dios quiere, Dios lo mata. Y eso le pasó a Uzías. Llegó por su orgullo a hacer algo que Dios no lo mandó a hacer a él. Su rol era otro como rey y Dios le trajo lepra. Y murió. Dios no le quitó la lepra. A pesar de que él fue un gran líder, 52 años. En su mayor tiempo de señorío, de reinado, fue muy bueno. Se cree que ese fue uno de los mejores reyes de los últimos mejores reyes que ya tuvo Israel, Judá. Y por un pecado, lamentablemente, terminó cayendo. Empezó bien, terminó mal. El punto fue el orgullo. Cuando nos acerquemos a este Dios Santo, entonces, contemplémoslo, seamos agradecidos y adorémoslo con temor y reverencia, porque Él es santo. Y por la sangre de Cristo, nosotros podemos acercarnos a Él. Por la sangre de Cristo, nosotros ahora somos santos, no perfectamente santos, pero sí hemos sido santificados en Él. Y porque nuestro papá, Dios, es perfectamente santo, ahora en usted y en mí nuevamente hay un deseo de avanzar en esa santidad progresiva. Y finalmente la alcanzaremos cuando heredemos el reino de los cielos. Cuando Dios tenga que darnos cuerpos glorificados, porque con este templo no podemos ser como Cristo. En nosotros sigue conviviendo con nosotros el pecado. Yo la verdad no entiendo cómo el Espíritu Santo mora con nosotros, cuando en nosotros también, lamentablemente, por la caída de Adán y Eva, todavía mora el pecado. ¿Qué debemos hacer entonces? No contristarlo. No peques para que no entristezcas al Espíritu Santo en ti. No peques voluntariamente. Y más bien busca cada vez más a Dios, porque todos debemos estar confesando pecados. Porque todos seguimos siendo pecadores. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a orar para haber terminado el discipulado teológico, pero tenemos tiempo para comentarios. ¿Me ayuda ahí? Le aprieta el mismo botón, por favor. Padre, gracias por este texto. Concédenos de hoy en 8 ver la reacción de Isaías y por qué es tan